Los estudiosos sobre la vida democrática en Honduras identifican diferentes momentos en la historia que podrían definir el inicio de la vida democrática en el país. Para algunos, esta comienza desde que se obtiene la independencia de España, para otros, a partir de la década de los 80. En Honduras han habido elecciones prácticamente desde el mismo momento en que se da la independencia. Basta con leer los manuales de historia y nos damos cuenta que siempre han habido procesos electorales regidos por diferentes reglamentos, diferentes leyes. Se establece en 1824 la primera constitución hondureña y cómo pues desde ese precedente histórico que incide mucho la colonia y que incide mucho el hecho de las clases sociales e intelectuales del país en la vida política de la nación, ¿no? Y cómo luego lo suceden a estos hechos de independencia, pues algunas fricciones o rupturas o grietas democráticas en donde pues no tuvimos una constancia a través de la historia del sistema democrático nacional y caímos en muchos estados de facto en donde los gobiernos militares tuvieron una fuerte presencia a nivel de gobiernos que se perpetuaron entre los 70, los 80 y luego viene en los 80 ese momento cúspide y ese momento crucial para la democracia hondureña. Desde la transición a la democracia de 1980-81, bueno, ha sido en la historia reciente de Honduras algo notable el hecho de que hemos tenido elecciones sucesivas sin ninguna interrupción durante todo este periodo. Sin embargo, esas elecciones no han dejado de dejar siempre duda sobre su credibilidad, sobre su confianza, sobre su transparencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo surgen los partidos políticos? A partir de 1876, con la llegada de Marco Aurelio Soto al poder y la organización de la reforma liberal, y un poquito más tarde nos vamos a ver, ya para 1891, se va a ver el surgimiento de dos organizaciones políticas en Honduras. Ojo, que son dos organizaciones políticas que cuando se ve la versión tradicional de la historia se consideran como dos instituciones políticas opositoras. Me refiero al Partido Progresista, fundado por Luis Bográn, y al Partido Liberal, fundado bajo las ideas de Celio Arias, pero fundado por Policarpo Bonilla en 1891. Estos dos partidos en realidad no tienen ninguna diferencia ideológica. Las características electorales en Honduras dejarán un ambiente de zozobra y desconfianza desde sus inicios, provocando violencia, odio e indiferencia en la población en general. Una de las inconformidades era el hecho que las mujeres no tenían derecho a votar. Se iniciará entonces todo un movimiento femenino para alcanzar los derechos civiles. A finales del siglo XIX, las mujeres ya toman conciencia de sus derechos políticos e inician su andadura en la defensa de su participación política a través del voto. Hacia finales del siglo XIX ya ellas empiezan a demandar que se les reconozca el derecho al voto. Por supuesto no les hicieron caso y es hasta el siglo XX cuando, después de muchos movimientos sociales iniciados por las mujeres en contra de la dictadura de Carías, inclusive ellas van demandando que se reconozca su derecho a la participación política. ¿Cuál es la lucha hoy? La lucha hoy pues ha sido muy dura y muy tesonera de los grupos de mujeres organizadas relacionado con el hecho de que pueda haber una oportunidad tanto a nivel de partidos políticos, en la oferta política de forma paritaria y de forma igualitaria, ¿no?
porque normalmente se incluía a la mujer como parte de la oferta política, pero siempre de suplente, no de propietaria en las curules de las diputaciones, ni en las curules de las alcaldías, ni como candidatas presidenciales. Durante la década de los 80 se regularizan los procesos electorales, pero luego de una profunda crisis política en 1985, surge como acuerdo político la idea de hacer elecciones internas, como mecanismo para democratizar los partidos políticos. Mediante el acuerdo político que ahí se hizo, se estableció que se deberían reconocer corrientes y movimientos dentro de los partidos políticos y ir a elecciones primarias e internas, ¿no? O sea, primarias para la elección de cargos de elección popular e internas para los cargos de autoridades partidarias. Y ahí se produjo una reforma a la ley electoral que dejó plasmado desde ahí ya la existencia de corrientes y movimientos y también las elecciones primarias e internas como mecanismo para la selección de cargos de elección popular y autoridades de los partidos. O sea, que fue a partir de la crisis política de 1985 que estos cambios se dieron, digamos, en el país y que lo que han estado prevaleciendo desde ese punto hasta ahora. Por las acciones que estoy tomando, por hacer una consulta, por querer darle derechos a los pueblos. He sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Ese secuestro es zarpazo al país. En el 2009 se rompe el orden constitucional en Honduras. Un golpe de Estado genera crisis en el país y organismos internacionales sugieren hacer reformas electorales para que los procesos sean transparentes, confiables y seguros. En el año 2021 toca ir a elecciones internas el 14 de marzo y generales el 21 de noviembre. Pero aún no se discute, aprueba y publica una nueva ley con los cambios requeridos. La institucionalidad pública se ha venido deteriorando progresivamente y ha llegado a un punto en que tiene escasa credibilidad y confianza, inclusive capacidad para poder garantizar precisamente esas elecciones como mecanismo de consulta. Y agregándole a eso el hecho de que no haya reformas políticas, como por ejemplo la segunda vuelta, o que este tema de la reelección no ha sido resuelto, ha quedado en la penumbra, abierto a que se vuelva a repetir, que es un escenario que no se puede descartar. Entonces estamos frente a una situación, para mí, no atractiva desde el punto de vista de darle al proceso de transición al nuevo gobierno en un ambiente de estabilidad, de normalidad y en condiciones de confianza y de credibilidad, que para mí es lo más importante, digamos, en este momento. Las materias pendientes para construir una Honduras democrática van desde factores personales, morales, hasta los sociales y económicos. Solamente se puede cambiar esto cambiando el sistema educativo, y para cambiar el sistema educativo tenemos que cambiar el gobierno. El concepto de ciudadano va más allá de lo que significa votar, como decíamos al principio. O sea, ser ciudadano es una persona consciente que está clara de que va a ir a elegir y no a votar simplemente. Pero eso requiere un proceso de educación política. ¿Verdad? Yo siempre me recuerdo un famoso libro del pedagogo brasileño Paulo Freire, que hablaba del tema de la educación como práctica de la libertad. Y me parece que ese es otro de los grandes problemas del país. O sea, que la educación ha fallado en crear realmente conciencia ciudadana. Volvemos a volvernos
apáticos, pero esta vez por dos factores. La represión gubernamental, que es todavía mucho más drástica y mucho más pesada y sin disimulo que en los años 80, y al mismo tiempo la actitud de los políticos de oposición, y en esto incluyo, no voy a negarlo, que dentro del movimiento de oposición hay gente muy buena, gente muy combativa, gente que pone el pecho, pero al mismo tiempo hay un montón de personas, y sobre todo en la parte de arriba de la oposición, gente que no han sabido aprovechar las coyunturas políticas que se les han presentado.